Muchas bendiciones a todos. Hoy yo quiero hablarte sobre el poder de la palabra. Quiero hablarte sobre ese tesoro maravilloso que Dios nos ha dejado para que podamos conducirnos en esta vida. De hecho, el salmista decía: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Porque todo aquel que tiene esta palabra en su corazón no se perderá, sino que cada día su caminar será perfecto, porque esta palabra nos muestra la senda de justicia. Cuando vamos a Hebreos capítulo 4, versículo 12 nos dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Otra versión dice: porque la palabra es viva y poderosa. Y de hecho así es su palabra. Su palabra es poderosa. A todo aquel que lee esta palabra o que la escuche, esta palabra le va a generar vida. Cuando Lázaro escuchó desde la tumba la orden de levantarse, la orden de vivir a la declaración de la palabra que Jesús estaba proclamando en ese momento, cuando le decía: Lázaro, ven fuera, esas palabras tuvieron un efecto profundo, tanto así que Lázaro despertó de la muerte, y aún con todo aquello que ataba a su cuerpo, él se levantó. ¿Sabes? Esta orden no venía de un hombre común y corriente. Esta orden venía nada más que del dador de la vida. El dador de la vida estaba hablando en ese momento. Las palabras de Jesús tienen un poder maravilloso que hacen que las cosas imposibles se hagan posibles. Cuando ya el cuerpo de Lázaro estaba descompuesto, porque hacía 4 días que él había muerto, su palabra, el poder de la palabra, restauró todos los tejidos, cada órgano que había destruido el proceso de la descomposición. Así son de poderosas las palabras del Señor, que dan vida aún a aquello que está muerto. Decía también el salmista que esta palabra que el Señor la envía por toda la tierra y velozmente corre, dice la palabra, y precisamente corre estas palabras para darle vida a la humanidad y que restaure todo aquello que descompuso y todo aquello que destruyó el pecado. Por eso esta palabra es enviada a las naciones y velozmente está corriendo en este tiempo. El Señor se está encargando de que esta palabra sea llevada a todos los rincones del mundo para darle vida a aquello que fue destruido por causa del pecado. Todo aquel que recibe esta palabra, toda esta palabra es una enorme bendición, y aquel que la recibe está tomando vida cada día para restaurarle, para transformarle, porque el Señor dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. El salmista nos dice en el capítulo 19 que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Y es más, esta palabra dice que hace sabio al sencillo, transforma corazones, transforma pensamientos, quita todo argumento, le da forma a aquello que no está en el orden de Dios. Por eso es poderosa esta palabra. Cuando vamos al origen de las cosas, cada vez que Dios pronunciaba una palabra o decía algo, estaba generando vida, y lo que estaba desordenado se ordenaba al poder de la palabra. Por eso el salmista dice en el capítulo 33, versículo 6, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Cuando él decía: hágase la luz se hacía. Cuando él decía: sepárense las aguas de la tierra, se separaba. Cuando él decía que la tierra produzca, la tierra producía, porque a la voz de Dios todas las cosas obedecían y se ponían en el orden tal cual Dios quería que las cosas se hicieran. Sigue diciendo el salmista en el versículo 9 del capítulo 33, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Dios solo se encarga de hablar. Mira qué poderosa es la palabra. Él solo dice y las cosas se hacen. Él solo pronuncia la palabra y las cosas se dan. Para aquel centurión cuyo criado se había enfermado, fue y pidió ayuda a Jesús, y Jesús le dijo: yo iré y lo sanaré. Aquel criado creyó a esa palabra, pero su fe fue todavía más allá de ello, y le dijo a Jesús: solamente di la palabra y mi siervo y mi criado sanará.
Había un nivel de fe en su corazón más allá todavía. Había creído a la palabra, pero aún creía no solo que el Señor iba a ir a visitar su casa para obrar un milagro en la vida de su siervo, sino que creyó que tan solo con decir la palabra, su criado allá en su casa iba a recibir sanidad. Había un nivel de fe muy profundo en la vida de este hombre, así que solo dijo, es necesario que solo tú digas la palabra y mi siervo sanará. Vemos a un Pedro que estaba tan convencido de lo que había detrás de cada palabra que salía de la boca del Señor. Pedro sabía que a veces la palabra actuaría como una espada para cortar todo aquello que está enfermo, todo aquello que está mal en la vida de hombre. De hecho es así, la palabra viene para quitar lo enfermo, la palabra viene para restaurar. Por eso dice que es como una espada de dos filos que corta, y en ese proceso de corte muy probablemente hay dolor, muy probablemente hay incomodidad, porque la palabra de Dios está actuando en aquella vida. Y en ese momento había un efecto que estaba produciendo la palabra. Y Pedro le dice al Señor, Señor, mira, se están yendo. El Señor le dice, ¿quieres irte tú también? Porque decían, dura es tu palabra, Señor, ¿quién la escuchará? Pero Pedro también sabía que la palabra de Dios era tan poderosa para dar vida, y por eso le dice, Señor, ¿a quién iré? Solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿En qué otro lugar Pedro podía haber encontrado esas palabras? ¿En qué otro lugar Pedro podía haber escuchado esas palabras? Muchas veces la palabra va a venir para corregir nuestro camino, para ordenar nuestra vida, pero también esas palabras vienen para consolarnos, esas palabras vienen para ministrar esperanza, para dar fortaleza a nuestro corazón, vienen y traen sanidad a nuestra vida. Así son las palabras del Señor. Aquellos guardias que habían sido enviados por los fariseos para arrestar a Jesús, cuando escucharon a Jesús, cuando oyeron sus palabras, se quedaron atónitos y maravillados. Y ellos decían, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre, porque sus palabras les cautivaron, sus palabras cautivaron su corazón. ¿Qué es lo que escuchas en el mundo? Estos hombres estaban escuchando las palabras del Señor, y esas palabras tenían un poder tan tremendo que había cautivado sus corazones. Ellos iban con una orden de parte de los fariseos, no pudieron hacer nada, porque esas palabras abarcaron su ser, abarcaron su corazón y produjo una obra transformadora, algo maravilloso, un milagro en sus vidas. ¿Cuál es el pan de cada día que recibe la tierra? Malas noticias. Todos los días hay malas noticias. ¿Qué escuchamos? Todos los días cosas negativas, cosas destructivas. ¿Qué es lo que recibe nuestro corazón? Pero yo quiero decirte en esta hora que el Señor trae palabras de vida, trae palabras de esperanza, trae palabras que consuelan, trae palabras que fortalecen. Entonces, ¿dónde buscarás entonces esas palabras que te pueden dar vida? Solamente las encontramos en el Señor. Solamente en el Señor, solamente su palabra es la única que nos da vida, es la única que restaura nuestros corazones. Por eso no podemos vivir sin esa palabra. De lo contrario, si nos alejamos de esa palabra, viviremos todo el tiempo desalentados, todo el tiempo con temores, todo el tiempo cargados, todo el tiempo tristes. Debemos aferrarnos a esas palabras. Este es un tiempo para aferrarnos a las promesas, a las palabras de vida que el Señor nos da, porque estas palabras nos van a ministrar vida y no muerte. Nos van a ministrar esperanza al corazón mientras las malas noticias circulan en el mundo. En este tiempo es un tiempo para creerle a Dios, es un tiempo para conocer a Dios, para conocer el cumplimiento de cada una de sus palabras. No hay otro libro y no hay otra palabra que pueda cambiar tu vida. Muy probablemente habrán palabras que son hermosas, habrán palabras que quizás pueden ser recibidas por el corazón y te van a dar un momento de tranquilidad, pero solamente las palabras del Señor te generan vida. Solo las palabras del Señor pueden transformar corazones, pueden transformar pensamientos. Por eso el Señor decía, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. De hecho, la palabra nos ha hecho libre del cautiverio en el que nos encontrábamos. La palabra nos libertó, la palabra restauró. Por eso su palabra siempre tiene una misión que cumplir en tu vida y en la mía.
El profeta Isaías decía que su palabra no regresará vacía, sino que cumplirá el propósito para el cual fue enviado. Quizá el propósito de esta palabra en esta hora sea para corregir, sea para ordenar, sea para cortar algo enfermo que hay en ti y en mí, y cortar aquello que te produce muerte física y espiritual. Quizá el propósito de esta palabra sea consolar tu corazón, sea sanar toda herida y quitar todo dolor que haya en este momento por algún proceso en el que tú te encuentras. Quizá sea edificarte o fortalecer tu vida, no lo sé. No sé cuál sea el propósito por el cual Dios te envía una palabra a tu vida, pero de lo que sí estoy convencida es que cada palabra que el Señor envía no regresa vacía, sino que cumplirá el propósito para el cual Él la envía. Él generará vida en ti y en mí y cumplirá ese propósito. Tan solamente debemos de creerlo. Si Dios te dice en esta hora, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo, créele, porque así es. Si el Señor te dice, no temas porque yo te redimí, solo créele a sus palabras, recibe su palabra. Podrás encontrar palabras hermosas, como lo mencioné hace un momento, que alegrarán por un momento tu corazón. Pero las palabras de Jesús tienen un poder y la capacidad de actuar en lo profundo de tu vida y la mía. Esas palabras te van a transformar tu momento de crisis en un momento de alegría. Porque estas palabras no salieron del corazón de un hombre, sino que salieron del corazón de Dios para ti y para mí. Solo cree a la palabra que Él te envía. Por ello Pedro dijo, ¿a quién iremos? Habían otras opciones, pero las palabras de Jesús tenían un algo especial. Las palabras de Jesús siguen teniendo una unción, siguen teniendo ese algo especial. Las palabras de Jesús siguen teniendo y generando vida. En Juan capítulo 6, versículo 68, Simón Pedro le dice al Señor, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida. Solo Jesús tiene palabras de vida. No vivas sin sus palabras. No te separes de sus palabras. Aférrate a su palabra, porque eso te va a sostener en el momento difícil. Ella te va a sostener en el día malo y te va a fortalecer, te va a consolar y te va a dar vida.